En esta sesión vamos a continuar con el siguiente artefacto que sería el Sprint Backlog. Muy bien, el Sprint Backlog, según la guía definitiva de Scrum, el Sprint Backlog se compone del Sprint Goal. ¿Por qué? O sea, el por qué. El conjunto de elementos del Product Backlog, o sea, toda mi lista de tareas que componen a mi producto o servicio, cuando yo selecciono un grupo o un segmento, o sea, de 50 elementos o tareas de mi Product Backlog, yo digo 10 voy a trabajar, ese sería el sprint, o sea, el qué. Así como un plan procesable para entregar el incremento, ese sería el cómo. Entonces, el Sprint Backlog es un plan por y para los desarrolladores. Es una imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los desarrolladores planean realizar durante el sprint para lograr el objetivo del sprint. En consecuencia, el sprint backlog se actualiza a lo largo del sprint a medida que se aprende más. Debe tener suficiente detalle para que puedan inspeccionar su progreso en el Daily Scrum. Si bien es cierto, las historias de usuario no son un concepto que se utiliza dentro de Scrum, más sin embargo, a cada elemento o a cada tarea que compone el Product Backlog se puede traducir a una historia de usuario o User History. ¿Por qué definimos esto? Porque cada elemento que el desarrollador decide agregar al sprint para cumplir, digamos, el sprint goal, a todo eso es lo que se le va a conocer al conjunto de esas tareas o de esas historias de usuario que se definen en el evento de sprint planning. A ese conjunto de tareas se le va a conocer como el sprint backlog, o sea, el listado de trabajo por hacer en un sprint de 50 tareas completas de un producto. Voy a hacer 5 en este sprint. Ese sería el sprint backlog. También en esta misma sesión analicemos un poco lo que es el sprint goal. El sprint goal es el único objetivo del sprint. O sea, recordemos cuando estuvimos hablando sobre el sprint planning que antes de que terminara el sprint planning, que este es uno de los eventos o una de las ceremonias de Scrum, se debía de tener definido el sprint goal, o sea, se tenía que ya tener definido el objetivo del sprint antes de construir el sprint backlog o finalizar el evento del sprint planning. Aunque el sprint goal es un compromiso de los desarrolladores, ellos son quienes dicen al finalizar el sprint número X, vamos a entregar este incremento, que es el siguiente artefacto que vamos a analizar. Pero ahorita hablemos del Spring Goal. Entonces, por eso es que dice que es un compromiso de los desarrolladores. Brinda flexibilidad en términos del trabajo exacto necesario para lograrlo. El Spring Goal también crea coherencia y enfoque, alentando al equipo Scrum a trabajar en conjunto en lugar de en iniciativas separadas. Si pensamos en que el equipo se encuentra unido, entonces el objetivo es que el equipo pues trabaje en conjunto y no pues cada quien por su lado. Siempre y cuando tengan claro el sprint goal o el objetivo del sprint. El sprint goal se crea durante el evento de sprint planning, lo que mencionaba hace un momento, y luego se agrega al sprint backlog. A medida que los desarrolladores trabajan durante el sprint, tienen en cuenta el objetivo del sprint, o sea, que conforme pasa el tiempo, los días del sprint, el equipo debe estar enfocado en que lo que tienen que lograr es hacer todo el trabajo que les permita cumplir con el objetivo del sprint. Si el trabajo resulta ser diferente de lo que esperaban, colaboran con el Product Owner para negociar el alcance del Sprint Backlog dentro del sprint sin afectar el Sprint Goal. ¿Esto qué significa? Si muchos creían que el sprint que se definía en el Sprint Planning era intocable, no es así.
los desarrolladores tienen la opción de negociar con el Product Owner. Es importante dejar claro que el equipo de desarrollo no puede de forma unilateral decir: estas tareas ya no las voy a hacer porque ya no me da tiempo, porque no las quiero, porque me estresan. No, el equipo no puede hacer eso. Debe de llegar con el PO o el Product Owner y negociar. Negociar en función de un mal cálculo, un mal dimensionamiento, y poder, digamos, quitar historias de usuario o elementos del Sprint Backlog y pasarlos a un siguiente sprint. Pero se puede hacer siempre y cuando el objetivo del sprint se siga cumpliendo aún sin esas tareas. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo que queremos liberar el módulo de seguridad de un sistema. Pero en el Sprint Backlog tenemos la creación del CRUD de usuarios, roles, el menú, los accesos y reportería. Entonces resulta que pues el objetivo del sprint es entregar el incremento de seguridad del sistema. Pero nos damos cuenta, el equipo de desarrollo se da cuenta que toda la parte de los elementos ya no da tiempo terminar completo el sprint, por lo que necesitan quitar ciertas historias de usuario para poder enfocarse en lo importante y urgente y poderlo entregar. Pero vamos a poner dos escenarios. El primer escenario es donde el equipo lo que quiere quitar es toda la parte de usuarios y roles. Desde ese momento se rompe el incremento de valor porque el objetivo del sprint es entregar toda la parte de seguridad del software. Y quitando el usuario y los roles, prácticamente están quitando toda la parte de seguridad del sistema. Pero si el otro escenario es que deben de entregar el mismo objetivo y lo que propone el equipo de desarrollo es quitar toda la reportería, quitando la reportería, el objetivo del sprint se mantiene. ¿Cuál es? Entregar toda la parte de seguridad del sistema. Entonces el PO, el Product Owner, puede acceder en base a esa negociación, quitar toda la reportería y el Sprint Goal se mantiene. Entonces, esto es todo lo que quería cubrir en esta sesión del Sprint Backlog y del Sprint Goal. Continuamos en la siguiente sesión.